camino de Dios prepara hoy. El camino de Dios prepara hoy. El camino de Dios prepara hoy. El camino de Dios, oh valle, se ha alzado, oh monte derribado, oh valle, se ha alzado, oh monte derribado, oh valle, se ha alzado, oh monte derribado, oh valle, se ha alzado, oh monte derribado. O lo que tenga que esperar, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia, de tu poder. Hambre que duele, que debilita, que desespera. Por ti tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Tengo hambre de ti, oh, hambre de ti, Señor. Así es, Padre. Queremos estar en tu presencia, lejos del ruido, lejos de todas aquellas cosas que nos quieren distraer, Señor, para cumplir tu propósito en nuestras vidas. Te adoramos y te exaltamos con todo nuestro corazón en esta noche, Padre. Y queremos, Señor, rendir nuestra vida, nuestro corazón delante de tu presencia. Porque en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo. En tu presencia hay paz, hay tranquilidad. En tu presencia hay, Señor, luz. Si hay fortaleza, Señor, hay alivio, Señor, hay restauración. En tu presencia hay sabiduría, hay entendimiento y revelación, Señor. Por eso en esta noche te cantamos con todo nuestro corazón. Por eso en esta noche, Señor, declaramos que tú eres nuestro Dios verdadero, único Señor de señores, Rey de reyes. Te cantamos con todo nuestro corazón, Señor, y declaramos, Señor, que en esta noche nuestra vida descansa en ti, y que traes ese descanso, esa paz a nuestros corazones, para que cada uno de nosotros, Señor, podamos caminar en medio, Señor, de la mar, en medio de las olas. Porque un marinero, Señor, un experto marinero, no se hace en las aguas calmadas, sino en los vientos recios, en las aguas turbulentas, Señor. Ahí es donde tú nos enseñas, Señor, a caminar sobre esas aguas,
a tomar autoridad, Dios, y a declarar que solo tú eres grande y poderoso. Te damos gloria y alabanza y declaramos bendición, declaramos victoria. Y creemos que tú te vas a exaltar y que tú te vas a glorificar maravillosamente en medio de nuestras vidas, Señor, en esta noche. Gracias te damos. Y también te pedimos, Señor, que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos instruyas en todas las cosas, Señor. Cada uno de nosotros hoy venimos delante de ti, declarando bendición, declarando, Señor, que, Señor, tú vas a hablar a nuestras vidas para enseñarnos, para instruirnos, y que cada uno de nosotros, Señor, va a poder tener cuidado de cómo caminar en esta tierra y cómo conducirse. Te damos gloria y declaramos bendición en el nombre precioso de Jesucristo. Amén, Señor. Puede tomar su lugar, amado hermano. Yo quiero hoy hablar sobre un tema del cual nos habla la Biblia, que son, hermano, los votos a la ligera, ¿verdad? Muchas veces, no sé si usted lo haya hecho, ¿verdad? O nosotros lo hayamos hecho en algún momento de nuestras vidas, antes de ser cristianos y ahora de ser cristianos, ¿verdad? Que cuando estamos en momentos difíciles, es tanta nuestra angustia o nuestro momento que le decimos: Señor, yo te prometo que si tú me contestas, que si tú me respondes, que si tú sanas a mi hijo, que si tú me das trabajo, Señor, yo te voy a servir, yo te voy a buscar, yo voy a hacer algo por ti, Señor. Y cuando el Señor nos da lo que nosotros esperábamos, se nos olvida, y eso es hacer un voto a la ligera. Y por eso muchas veces sí se sana nuestro familiar, nos es provisto lo que necesitamos, pero comienzan a haber secuelas, hermano, en nuestras vidas. Y hoy yo quiero hablar sobre esto porque una de las cosas que dicen por ahí, ¿verdad? Las personas, que la lengua no tiene hueso, ¿verdad? Por eso es tan fácil hablar o decir cuando nosotros estamos en cualquier situación, ¿verdad? A veces igual para juzgar, para criticar, para señalar, para condenar. No tenemos temor y nosotros hacemos, ¿verdad?, que nuestra lengua nos enlace, ¿verdad?, o haya lazos. Y yo quiero que vayamos al libro de Eclesiastés capítulo 5, versículo 5 en adelante, donde vamos a ver ahí, ¿verdad?, qué es lo que dice la Biblia. Y dice Eclesiastés 5, verso 5. Es mejor que no hagas votos o que no hagas promesas, a que hagas votos y no los cumplas, ¿verdad? Entonces dice que hay gente que hace promesas pero no las cumple, y está dando las promesas a Dios. Después dice el verso 6: no permitas que tu boca te haga pecar, y no digas delante del mensajero de Dios que fue un error, porque ha de enojarse Dios a causa de tu voz y destruir la obra de tus manos. Entonces estos versículos nos enseñan, hermano, algunas cosas, 4 específicamente. Número 1, dice que primero que nos enseña es que si hacemos un voto o una promesa a Dios, hay que cumplirla. O sea, no podemos echarnos para atrás. La segunda cosa dice que hay un ángel que escucha. Por eso dice: y no digas delante del mensajero de Dios que fue error. Entonces dice que hay un ángel que escucha cuando tú y yo prometemos a Dios algo. Y dice que, hermano, la tercera cosa es que cuando uno le hace una promesa a Dios y no la cumple, dice: ¿por qué ha de enojarse Dios a causa de tu voz? Y la última, ¿verdad?, dice que cuando nosotros levantamos la ira de Dios, puede ser no solamente con el pecado, sino cuando prometemos algo y no lo cumplimos. Y entonces dice que destruye toda la obra de nuestras manos. O sea, nos comienza a llover en la mipita, como dicen por ahí. Entonces, por eso nosotros necesitamos saber que si tú vas a hacer un voto o una promesa a Dios, tienes que cumplir. No puedes echarte partes. Por eso no se toman, a mí alguien me enseñó, no se toman decisiones o se hacen promesas a Dios y a las personas ni cuando estamos contentos, ni cuando estamos tristes. Porque es necesario, pero no tenemos la idea del alcance de Cristo. Entonces la Biblia nos enseña, hermano, que cuando nosotros hacemos un voto, no solamente se necesita, hermano, una pluma o un lápiz para poderlo poner por escrito y decirle a Dios que queremos comprometernos o hacerle una promesa. No, la pluma de los votos, de la promesa, es nuestra lengua. Entonces por eso debemos cuidar que nuestra lengua no le prometa a Dios cosas que no le va a cumplir. Y dice la Escritura que la palabra voto precisamente significa
promesa. Hacer o dar algo a Dios significa pagar, significa votos, significa prometer. Entonces, cuando tú y yo prometemos algo, la pluma que firmó ese escrito fue nuestra lengua y no te puedes echar para atrás. Ahora, vamos a ver algunos personajes que hicieron un voto delante de Dios, pero que, hermano, hubo consecuencias por no cumplir. El primer ejemplo lo vemos en la vida del profeta Jonás. Cuando tú lees su historia, dice la Biblia que él dijo: te quiero servir y yo hago un voto de que donde tú me mandes, donde tú digas que vaya, yo voy. Pero dice la Biblia que, hermano, no cumplió su voto cuando Dios lo mandó. Dice Jonás 2:9, ya en el capítulo 1 nos habla que le hizo un voto a Dios, lo manda a Nínive, pero dice la Biblia que Jonás no quería a los ninivitas porque era un pueblo tremendamente impío. Eran, hermano, eran hombres muy malos, eran hombres completamente pecadores, eran hombres, eran mercenarios cuando iban a la guerra, hermano. La historia de los ninivitas dice que no solamente mataban a sus enemigos, sino que se daban al tiempo para sacarle todos los ojos a los cuerpos, para cortar las orejas, y los destazaban y ponían montañas de brazos, montañas de cabezas, montañas de ojos. Entonces nos damos cuenta que era un pueblo que su impiedad había llegado hasta lo máximo. Por eso dice la Biblia que el Señor le dijo a Jonás: ve y predícales. Entonces nosotros nos damos cuenta que, te sabes la historia, desobedeció, compró un, hermano, boleto para ir en un barco para ir lejos de Jerusalén, y dice la Biblia que en el lapso, ¿verdad?, dice que Dios envió una gran tormenta, grandes olas, y dice que tuvieron que lanzarlo al mar. Ya cuando lo lanzaron al mar, entonces es cuando él dice, hermano, en el capítulo 2, versículo 9, lo siguiente: pero yo te ofreceré sacrificio con voz de alabanza. Lo que prometí haciendo votos, lo cumpliré. La salvación pertenece ¿a quién? A Jehová. Dice la Biblia que esto lo dijo cuando estaba, hermano, dentro del gran pez. O sea, dice que 3 días y 3 noches estuvo Jonás dentro del pez. Entonces nosotros nos damos cuenta que, ¿qué sucedió con la vida de Jonás? Pues en la vida de Jonás hubo un accidente. No cumplió y vino un accidente sobre su vida. Y cuando tú y yo hacemos votos a Dios, pueden venir accidentes a nuestra vida si nosotros no cumplimos nuestros votos. Hubo cosas terribles, casi se rompe ese barco y se van todos los que iban en él. Entonces, a veces nosotros llegamos a tener accidentes en el trabajo, accidentes en la calle. Y muchas veces nosotros tenemos una rachita donde nos va mal y nos va mal. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que preguntarnos si nosotros no hemos hecho un voto a la ligera y no nos dimos cuenta. Por eso él le dice, él sí sabía, dice: yo te prometí y no cumplí, Señor. Y dice la Biblia que cuando llegó a Nínive, hermano, ya el corazón de ellos estaba listo para escuchar la palabra. Dice la Escritura, 120,000 personas se entregaron a Jesucristo o a Dios en aquel tiempo. Imagínate, si él hubiera obedecido desde el principio, no le hubieran pasado accidentes, no le hubieran pasado cosas. O sea, cuando Dios lo envió es porque Dios ya había trabajado en el corazón de esas personas. Dice que cuando llegó y le habló, hermano, al rey y a todo el pueblo, dice que hasta los animales pusieron a ayunar. Entonces, una de las cosas que nos pueden suceder por hacer votos y no cumplirlos son accidentes. Y no van a parar los accidentes hasta que nosotros no paguemos nuestros votos o cumplamos nuestra promesa con el Señor. Otro ejemplo de otro personaje bíblico que encontramos en la Escritura es Ana, la madre de Samuel. ¿Te acuerdas de su historia? Ella era una mujer estéril. Su esposo se llamaba Elcana y dice que como su esposa Ana no tenía bebés, se casó con otra mujer llamada Penina. Y dice la Biblia que tenía hijos con Penina, pero que Penina se burlaba de Ana cada vez que la veía. Y la hacía sentirse mal, la hacía sentirse poca cosa, que no servía para nada. Y dice la Biblia que Ana, hermano, lloraba, Ana se
derramaba delante del Señor, diciéndole: dame un hijo, Señor, no me dejes en esta condición. Y dice que clamó al Señor, pero dice la Biblia que en su clamor hizo un voto con Dios. Y dice el capítulo 1, verso 11 del primer libro de Samuel, que era tanta su deseo de tener hijos que, hermano, dice la Biblia que Dios tuvo misericordia de ella. Y dice la Biblia que le dijo, e hizo voto y dijo: Señor de los ejércitos. Aquí es cuando se menciona por primera vez el nombre de Jehová de los ejércitos. Si tú te dignas mirar la aflicción de tu sierva, si te acuerdas de mí, y no te olvidas de tu sierva, sino que das un hijo a tu sierva, yo lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja, dice, por su cabeza. Entonces dice que le pidió 5 cosas. Dice: si tú te dignas a mirar mi aflicción. 2, si tú te acuerdas de mí. 3, si no te olvidas de tu sierva. 4, dice, lo dedicaré. 5, lo dedicaré al Señor por todos los días de su vida, y nunca pasará navaja sobre su cabeza. Es decir, que lo iba, hermano, a entregar, iba a ser el voto de los nazarenos. Y una de las características era que no te podían cortar el cabello, hermano, a lo largo de toda su vida. Entonces dice la Escritura que eso fue lo que ella le prometió. Y luego el libro de Números capítulo 30, versículo 2 nos enseña a nosotros que el Señor había puesto una ley para los votos porque el hombre tenía la tendencia a prometer y a no cumplir. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, dice que los votos son voluntarios. Dios no nos obliga a hacer votos. Dice, si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará su palabra o no faltará verdad a su palabra. Dice, hará conforme a todo lo que salga ¿de dónde? De su boca. Entonces, dice la Biblia que Ana hizo un voto: dame un hijo, Señor. Y, ¿verdad? Le dijo: mírame, acuérdate, no me olvides. Si tú me das un hijo, 4, 5, yo lo voy a dedicar para tu obra, para tu servicio. Y entonces dice la Biblia que Dios hizo el milagro. Y dice la Biblia que después de Samuel le dio otros 5 hijos más, 3 hombres y 2 mujeres. Segundo libro de Samuel 2:21, ahí lo dice. Y dice la Biblia que el haber hecho un voto con Dios, no solamente le dio un hijo, sino que dice que le dio 5 más. Entonces nosotros podemos darnos cuenta que cuando tú haces un voto y lo cumples, hermano, hay una bendición, hay una respuesta. Entonces, se pueden hacer votos, hermano, se pueden hacer, hermano, pactos, promesas a Dios. Sí, sí se pueden hacer. Se pueden hacer, y necesitamos saber que si tú te comprometes con Dios, no te puedes echar para atrás para nada. Si no, ya vimos el caso de Jonás. Comienzan a haber accidentes en nuestras vidas. Hasta que lo cumplió, dejó la rachita, hermano, de problemas, de accidentes, de situaciones difíciles. Y dice que Ana quedó completamente curada de la esterilidad. Pero es algo voluntario. Por eso, si tú vas a hacer un pacto con Dios, si tú vas a hacer un voto con Dios, si tú le vas a prometer algo, tienes que cumplirlo. Y van a venir desánimos y van a venir tentaciones, pero tú tienes que cumplirlo. Y déjame decirte que hay alguna etapa en nuestras vidas, hermano, en nuestra vida cristiana, en nuestro caminar cristiano, en nuestro servicio cristiano, donde como que llegamos a un tope y donde Dios nos dice, ¿quieres más? Porque si quieres más, tienes que pactar. No es gratis. ¿De verdad quieres eso que anhelas? Necesitas pactar. Pero tú sabes que si tú pactas, hermano, tú no puedes involucionar, es decir, vivir como antes. Tienes que ir a un nivel diferente.
y por lo tanto te van a venir tentaciones y situaciones más grandes, más difíciles. Pero como tú y yo, si hacemos un pacto, debemos cumplirlo, porque si no, hermano, dice que hay un mensajero que Dios tiene, que viene y, hermano, comienza a haber problemas en nuestras vidas. Y después vemos a un hombre llamado Jacob. Dice la Biblia que este hombre dice que engañó a su padre para recibir la bendición. Y dice la Biblia que su hermano, cuando se enteró, dijo: lo voy a matar. Y dice la Escritura que era tanto su enojo que salió huyendo, dice, con lo que tenía. Dice que su padre, su madre lo ayudaron a huir, pero al final su hermano dijo: sí, que ya se fue, pero el día que lo vea, me lo voy a escabechar. Y por eso le dijeron: no vuelvas con nosotros. Y entonces había ese deseo en la vida de Esaú. Y después se fue aplacando un poco, pero dijo: no quiero causarles una tristeza a mis padres, que sepan que yo maté a mi hermano. Voy a esperar a que mueran para darle cuello. Entonces dice la Biblia que en ese recorrer, en ese escape, él hizo un voto con Dios. Por eso te digo, a mí me enseñaron que no puedes hacer votos, o sea, debes tener cuidado de hacer votos cuando estás muy contento, porque cuando estamos muy contentos se nos va la lengua y hacemos votos o promesas que después no vamos a cumplir. Y tampoco debemos hacer votos cuando estamos pasando por un momento de aflicción o de tristeza o de opresión, porque decimos cosas por nuestra situación que después no vamos a cumplir. Y eso trae un justiciero que nos va, hermano, a traer problemas. Ahora, ¿qué sucedió con él? Génesis 31:13. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto. Levántate ahora, dice, sal de esta tierra y vuelve a la tierra de donde naciste. Entonces, cuando nosotros vemos esta parte de la Escritura, Dios le está recordando y le está diciendo: tú hiciste un día un voto y no lo has cumplido. ¿Qué pasó? Y después vemos en el libro, hermano, de Génesis 28, versículo 28, ¿qué fue lo que él le prometió a Dios? Entonces hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir, versículo 21, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será, dice, mi Dios. Verso 22, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré, ¿qué dice? El diezmo. Entonces vayamos por partes, regresemos. Dice el 18, versículo 20. Entonces hizo Jacob un voto diciendo: si Dios está conmigo, si Dios va conmigo todos los días de mi vida, dice, y me guarda en este camino en que voy, es decir, no me mata mi hermano. Dice si me da alimento, bueno, desde el color rosa, el amarillo. 1, si Él va a estar conmigo. 2, si guarda mi vida en el camino, que no me mate. Si me da alimento para comer y ropa para vestir. 3, 4, si vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces será, que dice, mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. 5, y de todo lo que me dé, te daré, dice, el diezmo. Pero dice la Biblia que pasaron años, ya tenía sus 12 hijos. Hermano, y dice la Biblia que él no cumplió. No cumplió. Por eso nunca se habla de los diezmos de Jacob. Se habla de los diezmos de Abraham, de los diezmos de Isaac, pero no se habla de los diezmos de Jacob. Y dice la Biblia que él, hermano, una de las cosas que hizo fue no cumplir su voto. ¿Y qué es la promesa de que si nosotros diezmamos? Malaquías 3:10. Unos versículos antes dice que si tú das el diezmo, si tú eres fiel en tu diezmo,
Dice, abriré las ventanas del cielo y derramaré 2 para vosotros. 3, bendición hasta que sobreabunde. Y después dice en el versículo 11, y por vosotros reprenderé al devorador, para que no destruya los frutos, ni el campo sea, dice, estéril. Entonces dice la Biblia que hay una potestad llamada el devorador. Y cuando una persona, hermano, en el caso de Jacob, prometió, Dios le dio todo lo que él pidió, pero prometió que si Dios le daba eso, no solo sería su Dios, le daría el diezmo de todas las cosas que él ganara. Pero dice la Biblia que no cumplió. Y entonces, él nunca vio, hermano, la bendición como su padre Abraham y como su padre Isaac. Porque dice la Escritura en Génesis 37, versículo 20. Ahora pues, están hablando sus hermanos de José y dice, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos y diremos, ¿una fiera qué? Lo devoró. Hay una potestad llamada el devorador. Dice, entonces veremos en qué quedan, ¿qué dice? Sus sueños. Dice la Biblia que 13 años le devoró el devorador a su hijo José. 13 años, desde los 17 hasta los 30 años que, hermano, lo recuperó nuevamente. Dice que el devorador le devoró 13 años a su hijo. ¿Y qué significa esto, hermano, en nuestros tiempos? Que hay familias donde el devorador entró y están peleados entre padres e hijos, están peleados entre hermanos, no se hablan, ni se saludan, ni se preguntan cómo están. Dice la Biblia que este hombre, hermano, tenía hijos enojados, divididos, envidiosos, y dice que les molestaba la prosperidad de su hermano. ¿Cómo está tu relación con tus hermanos? Porque a veces pensamos que el diezmo solo es dinero, ¿no? Se abre una compuerta de bendición para ser derramada sobre nuestras vidas. Entonces nosotros nos damos cuenta que el devorador viene y nos devora, hermano, la unidad y la comunión con nuestros hermanos, con nuestra familia. Hay hermanos en la iglesia que no se hablan, ¿eh? Yo he visto hermanos que no se hablan. Llegan al culto y no se hablan, se van del culto y no se hablan. Pero eso sí, ellos piensan que están bien con Dios, que Dios está contento con ellos. Ah, bravo, mijo, qué bueno que viniste al culto. Mija, qué bueno que viniste al culto. ¿Cuál? Te estás engañando a ti mismo. Gente que no le habla a sus padres. Gente que está peleado con sus padres. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que el devorador, hermano, le devoró a su hijo. Y los hermanos envidiosos, murmuradores, criticones. Entonces nosotros nos damos cuenta que el devorador realmente le devoró. No solamente la economía, sino que le robó, hermano, a su hijo, 13 años. Por eso cuando nosotros, hermano, nos damos cuenta que tenemos problemas familiares y no nos hablamos, en lugar de ponernos a cuentas. Porque imagínate, hermano, ¿qué pensará Dios de nosotros? Estoy peleado con mi hermano y levanto mis manos y canto y pienso que estoy adorando a Dios. ¿Y no dice el profeta que levantemos manos sin ira y sin contienda? ¿Cómo dice ese canto, cariñito? Que era un canto que se cantaba antes. Por eso, mira, hermano, la importancia de los cantos de hoy, nada que ver con lo que dice la Escritura. Porque antes todos los cantos que cantábamos eran cantos donde hablaban sobre ¿cómo vienes a cantar, mi hijo? Cuando levantas las manos son santas. Me acuerdo de uno que era muy famoso en un tiempo que dice: en pastos verdes me apacientas, no necesito
nada en mi vida. Tú me alimentas con tu fiel y dulce amor. Puedo alabarte, soy libre. ¿Qué más? Para adorarte, servirte. Tú eres mi todo, eres mi Cristo y mi Señor. Entonces, dice que una fiera, digámosle, una fiera lo devoró y le devoró a su hijo. Y dice la Biblia que vivía entristecido porque era el único que temía al Señor, que adoraba a Dios, que amaba a Dios con todo su corazón. Entonces, por eso nosotros nos damos cuenta que el devorador viene, hermano, y estamos peleados entre hermanos. Ponte a cuentas, porque dice la Biblia, si sabes que tu hermano tiene algo contra ti, no si tú le hiciste, si sabes que tiene algo contra ti, acércate y ponte a cuentas. Entonces, si ven y ofrece tu ofrenda, no habla nada más de aquí que se recoge en la canasta, no, se habla de la ofrenda de levantar tus manos, sin ira y sin contienda, sin pleitos, sin que le debas nada a nada, si no, pues no es oída nuestra adoración, nuestro cántico ante Dios. Ahora, la Biblia dice que se puede revertir, porque dice que sus hermanos le pidieron perdón. Dice que entonces, hermano, le cayó el 20 al Jacob, y el Jacob se puso a cuenta con sus diezmos. Y dice Joel capítulo 2, versículo 25. Entonces os compensaré por los años que ha comido la langosta, el pulgón, el saltón, la oruga y mi gran ejército que envié contra vosotros. Y me acuerdo que el libro de Proverbios habla sobre las langostas. Y no está hablando de las del mar, ¿verdad? Sino de esas que son como chapulines que se acaban o exterminan toda, hermano, la cosecha. Y me acuerdo que leí hace años el comentario de Proverbios sobre las langostas, porque dice que son como un ejército bien organizado. Y dice que parecen, hermano, como si fuera un ejército, dice, de acero, con dientes filosos y con cara de león que rugen y que hacen temer, ¿verdad?, a cualquier adversario. Y que cuando llegan, exterminan todo lo que hay en los campos y no dejan nada. Entonces aquí está diciendo que, hermano, todos los procesos, ¿verdad?, de la fotosíntesis de la langosta. Entonces está diciendo, dejaron pelón todo, no había que recoger para la cosecha. Estaban necesitados de provisión para el alimento. Pero dice, entonces les compensaré, les restauraré por los años que ha, dice, comido la langosta en todas sus facetas. Y versículos antes habla acerca de que se arrepienta. Y más adelante hablará, salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia, entre la entrada y el altar. Lloren sacerdotes, ministros de Jehová, y diga el pueblo, ¿cómo dice? Ay, se me fue. Pero está hablando acerca de todo lo que es el capítulo 1 y 2 del libro de Joel, ese canto. Entonces está hablando acerca de que nos va a hacer recuperar lo que nosotros perdimos. Entonces, hermano, si no te alcanza la lana, no suples todas tus necesidades, si estás a medio comer o comes nada más 2 veces al día porque ya no te alcanza para la tercera, si estás enfermo y no tienes para curarte, si no puedes pagarle a tus hijos ni para los zapatos, entonces tienes que darte cuenta y analizar si no hiciste una promesa, un voto, o si no estás diezmando con fidelidad. Porque la gente a veces me dice, hermano, es que es muy poquito. Le digo, hermano, es que Dios no está viendo la cantidad, lo que usted ganó. Usted ganó 100 pesos, dele a Dios su diezmo. ¿Cuánto sería? 10 pesos. Usted se ganó 200 pesos, dele a Dios sus 20 pesos. Dios no ve la cantidad, sino la obediencia y la fidelidad y la fe. Porque cuando uno da, hermano, Dios le bendice, Dios le prospera. De verdad. Yo lo he visto a lo largo de todo este tiempo. Mira, hermano, yo te voy a confesar algo. Yo no tenía, ya llevo casi 20,000 pesos gastados en mi hijo. Y Dios ha provisto.
con su problema del ojito. Y yo ya no tenía para la medicina de esta semana. Yo decía, Señor, provéeme. Yo no tengo. ¿Cómo le hago, Dios? Y me invitaron a predicar a un lugar, hermano. Yo no esperaba que me diera nada, porque el pastor está enfermo, es el que falleció. Entonces yo iba, es mi amigo, es mi hermano, era mi confidente, éramos muy unidos. Entonces yo fui sin ningún deseo de que me dieran algo, pero cuando ya estando allá, ¿verdad? La persona que estaba encargada dice, queremos bendecir al pastor y queremos darle una ofrenda. Y cuando llegué a mi casa fue que vi, dije, justo, hermano, lo de el medicamento de mi hijo. Se lo pude comprar ese día. Dios no deja que el devorador te toque a ti cuando tú eres fiel en tus diezmos, en tus ofrendas. Y si tú le prometes a Dios algo, cúmpleselo. Cúmpleselo. Yo cuando comencé a ser cristiano, yo era, hermano, me dolía cada vez que pedían en la iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque yo ganaba bien. Y a la hora de la ofrenda era de esos que se iba al baño, o que pasaba la canasta y se volteaba como que no la veía. Hasta que comencé a reflexionar y dije, a ver, ¿cuánto me gasto en una borrachera? ¿Cuánto me gasto en un... Porque mis vicios eran ir a centros de espectáculos. O sea, no hay un barcillo de mala muerte, no, era gastar lana, hermano, y todo te costaba allí. Tú ibas a centros de espectáculos, veías el espectáculo, tomabas, fumabas, todo lo que se hace ahí. Y dije, ¿cuánto me gastaba cada semana? Y que yo tengo una actitud para Dios de menospreciar y de dar eso, una limosna. Y Dios tuvo que tratar conmigo. Entonces por eso nosotros necesitamos saber que, hermano, el devorador le devoró a su hijo 13 largos años. Y después vemos a Saúl. La Biblia dice que, hermano, en el tiempo antiguo, cuando Israel iba a conquistar la ciudad de Canaán, dice la Escritura que empezaron con la ciudad o el reino de Jericó, pero el segundo pueblo que tenían que conquistar se llamaba Jai, H-A-I. Y dice la Biblia que ese pueblo los engañó y que Josué tuvo que hacer un voto con ellos. Dice la Escritura que Josué, hermano, cuando terminaron, ¿verdad?, de conquistar Jericó, dijeron, ok, pues está bien, vamos a la siguiente conquista. Pero dice que cuando enviaron, hermano, al ejército a vigilar, dijeron, no son tantos como Jericó, podemos vencerlos con tantos hombres. Y dice la Biblia que, ok, vayan, o sea, se sintieron mucho, tan capaces que no necesitaban a todo su ejército. Pero dice la Escritura que cuando ya iban para aquel lugar, hermano, dice la Biblia que llegaron y dice la Escritura que encontraron a un pueblo llamado Gabaón. Y dice la palabra de Dios que los engañaron a ellos. Dice que venían los gabaonitas vestidos así como por dioseros. Dice que traían costales con pan, pero ya con mojo, ¿verdad? O moho. Y la comida ya fea. Dice que las sandalias que llevaban deshechas, o sea, como por dioseros. Y dijeron, Señor, pues nosotros somos gabaonitas, ten compasión de nosotros. Dice que el Josué, en lugar de orar a Dios, dice que dijo, sale, vamos a pactar, voy a hacer un voto con ustedes de no destruirlos. Y dice que él se enlazó con sus palabras y les prometió nunca matarlos. Después, ya cuando estaban con ellos, ¿verdad?, dice que se dieron cuenta que lo habían engañado. Y entonces dice que el Josué, pues, no podía, hermano, matarlos porque había hecho un voto. Y dice la Biblia que ya cuando se dio cuenta los hizo leñadores y los hizo, ¿verdad?, los que tenían que suplir el agua a todas las tribus y llevar, ¿verdad?, a todas las tribus. Y dice que ahí quedó el voto y por eso nadie tocaba el pueblo de Gabaón. Pero dice la Escritura que cuando Saúl reinaba, dice la Biblia, hermano, en los días de David hubo hambre. Pero imagínate, hermano, dice que fue por 3 años consecutivos. Y David buscó la presencia del Señor y el Señor dijo,
es por causa de Saúl, de su casa sangrienta. Dice, porque él dio muerte a los gabaonitas. O sea, Saúl sabía que Josué había hecho un pacto. Por eso, hermano, cuando alguien hace pactos, hace votos, no importa que ya te hayas muerto, si alguien lo rompe de tus hijos, hermano, es por eso que comienzan a pasarnos cosas, derrotas, vergüenzas, pérdidas, de todo tipo. Y entonces nosotros nos damos cuenta que 3 años seguidos, ¿tú te imaginas? Ahorita se habla, hermano, que posiblemente ya para el otro mes comience la escasez de alimentos. Estaba viendo un video en la mañana sobre las noticias sobre el mar. Están diciendo que, hermano, está tan sucio el mar que la cantidad de oxígeno que nos da para vivir en toda la tierra va a minorar. Dicen que se están deshielando los polos, que van a subir 17 metros las aguas. Muchas ciudades van a quedar bajo las aguas. Entonces dice, 3 años, hermano, de hambre, imagínate. Entonces nosotros nos damos cuenta que fue porque Saúl mató a los gabaonitas. Por eso decía, no encuentras chamba, te va mal económicamente, aguas. No sea que hayas hecho un voto y que por eso te esté yendo en feria. O que hiciste pacto con un gabaonita, con un mundano. No, es que pues pobrecito, le voy a dar trabajo, pobrecita, le voy a dar chamba. Y ese gabaonita que tienes ahí contigo te trae solamente hermano, te trae escasez, te trae falta de prosperidad. Por eso no se trata de que tú le abras las puertas a cualquier persona, sino que tú le ores a Dios. Sí, Señor, conviene que yo trate con esta persona, que yo haga negocios con esta persona, que yo le dé trabajo, que yo le ayude, que yo lo ayude, porque si no puede venir, hermano, escasez a nuestras vidas. Dice que 3 años. Preguntémonos cuánto tiempo llevamos batallando en la economía, que no podemos y que no salimos adelante, y entonces puede ser que hicimos un pacto sin pensar y sin consultar a Dios. Y el último ejemplo, Jefté. Dice la Biblia que este era un juez, ¿verdad?, en el tiempo de los jueces, y tenía una hija, dice que era doncella, que era joven. Y dice que este hombre, hermano, hizo un juramento. Dijo, Señor, si tú me das la victoria sobre el pueblo que estoy conquistando, te voy a ofrecer en sacrificio a la primera persona que salga a recibirme. ¿Y qué crees? Fue su hija la que salió a recibirlo. Jefté se arrepintió de haber hecho un pacto, un voto, una promesa de ese tipo. En primer lugar, porque los judíos jamás ofrecían sacrificios de gente humana. Pero dice la Escritura que por lo mismo de que no ofrecían sacrificios, hermano, de gente, dice cuando vio, dice, y él dijo, ve, y la dejó ir por 2 meses y ella se fue con sus compañeras y lloró su virginidad por los montes. A cabo de los 2 meses ella regresó a su padre, que hizo con ella conforme al voto que había hecho, y ella no tuvo relaciones con ningún hombre y se hizo costumbre, dice, en Israel. Entonces dice la Biblia que, ¿cuál fue, hermano, la cadena que le puso a su hija por haber hecho un voto a la ligera? Pues que se quedara soltera toda la vida. No se pudo casar porque su padre hizo un voto. Por eso hay padres que cuando están en el momento, hermano, de la adversidad, dicen, Señor, si tú sanas a mi hijo, yo lo voy a dedicar para ti. Yo la voy a dedicar para ti, Señor. Te va a servir. Y entonces nosotros, número 1, pues no somos constantes en la iglesia congregándonos. Número 2, pues nuestras hijas e hijos andan en los bailes, andan en la colonia con los cuates drogadictos, con los cuates borrachos. Y pues lógico que nunca se va a cumplir la promesa que nosotros hicimos con Dios. ¿Y cuál es, hermano, el resultado? Pues que como no cumplimos, nuestros hijos se nos perdieron. Se embarazó antes de tiempo, se quedó atado por las drogas, quedó atado por el alcohol, por las desgracias. Lo engañó a una mujer y lo está, hermano, ¿verdad?,
manipulando. Hoy hablaba con mi hijo de un pastor que conozco, que a él se casó una mujer cuando ella tenía 40 años, él tenía 15 años. Entonces, cuando yo atendí ese caso, hermano, más bien era hermano de un pastor. Cuando yo tuve ese caso, ¿verdad? Yo le dije, es que esto no fue un casamiento, esto fue un engaño, esto fue un abuso, como 40 años con 15 años de él. Yo cuando vi a la mujer, era hermano una anciana ya. Dije, ¿cómo es posible? No, lo manipuló, lo engañó, le dio toloache. Entonces por eso nosotros nos damos cuenta que los votos, hermano, si no se cumplen, vienen rachas, como en Jonás, de accidentes. Vienen rachas donde hay esterilidad. Vienen rachas donde, hermano, se dijo algo, no se cumplió, como en el caso de Saúl, a él le valió. Y dice que quien pagó fue David. Y tuvieron que pedir perdón a Dios. Y nunca más tocaron a los gabaonitas. Ahora, el libro de Números, capítulo 30, todo el libro de Números, dice que solamente, hermano, hay 3 formas y 3 casos donde un voto se puede romper. Número 1. Si tú eres una mujer soltera, tú estás bajo la cobertura de tu papá, ¿verdad? Yo, por ejemplo, tengo 3 hijos. Entonces, a veces ellos dicen, quiero sacar un celular. Y hay una persona, yo no uso tarjetas de crédito, no me gusta, hermano. Entonces, ok, ¿quieres un celular? Yo siempre le digo, si tú vas a pedir un favor económico, primero me avisas. Porque si a ti se te ocurre quedar mal, número 1, eres un mentiroso. Y número 2, ensucias tu testimonio y de paso me ensucias a mí también. Entonces, como están bajo mi cargo, si yo sé que le pidieron el favor a alguien, constantemente le llego a preguntar a la persona, ¿ya te pagó? ¿Te está dando los pagos? ¿Cuánto te debe? ¿Cuánto tiempo fue el trato? Entonces, como están bajo mi responsabilidad, si ellos, hermano, hacen, vamos a decirlo, un pacto, ellos todavía no se mandan solos. Entonces la Biblia decía que si una hija hacía un pacto de soltera y no sabía el papá, y no lo cumplía la hija, dice que el papá podía anular el pacto y Dios escuchaba al papá. También dice que si una esposa había hecho un pacto y el esposo no lo sabía, dice que entonces, cuando el esposo supiera, inmediatamente que sabía, dice que él podía orar y anular el pacto y ya no había ningún problema. Y si una mujer sola, hermano, sin autoridad sobre ella, viuda, madre, hermano, que se quedó con hijos, dice que el sacerdote fungía como su marido y el sacerdote podía pedir perdón por el voto que ella había hecho. Pero la cuarta, si alguien hizo un voto ya fuera de la cobertura de sus padres, de su marido, de su pastor, no puede echarse para atrás, tiene que cumplir con el voto. Por eso, amado hermano, nosotros no podemos hacer votos a la ligera. No podemos hacerlo. Yo tengo un familiar que no sabía de esto. Hizo un pacto con una amiga de sangre. Dice que así se rajaron. Ok, pactamos hasta la muerte. Pero hubo una etapa en la vida donde les empezó a ir mal. Porque una se fue a Estados Unidos, la otra se quedó acá. Y entonces no cumplieron el pacto que ellas habían quedado. Y comenzaron a tener problemas.
Entonces yo tuve que hablarle sobre esto y dice, yo no lo hice, ya estaba casada y le digo, tu marido puede romper ese pacto. Y mira, hermano, por aquí rompió el pacto el esposo y a las dos les empezó a dejar de llover en su milpita. Por eso debemos tener cuidado. A mí me lo enseñaron y te lo enseño también. No hagas promesas cuando estés muy contento, ni hagas promesas cuando estés en momentos difíciles de adversidad, de presión, de angustia, porque no vamos a poder cumplirlos, sino que mejor vamos a detenernos. Cuando yo estaba a punto, hermano, la semana pasada de hacer un pacto con Dios. Pero lo que yo le prometía, yo pensé que lo iba a cumplir, pero ya cuando vi todo esto, dije, no, Señor, no puedo hablar a la ligera. Mejor soy honesto contigo. La situación está así, está así, está así. Y lo único que te pido es que me des fuerzas y sabiduría para salir victorioso. Pero no voy a pactar porque si no lo puedo lograr, me va a ir en feria. Y me voy a llevar de corbata a mi familia y a la iglesia también. Entonces dije, dame sabiduría y entendimiento. Y tuve temor, hermano, de hacer un pacto. Porque como que yo creía que le podía dar muchas cosas a Dios y que Dios no me las está pidiendo aparte. O sea, cuando hablé con Dios me dijo, sí, no te aceleres. O sea, no necesitas pactar para que yo te responda. O sea, porque en tu angustia tú te desesperas y quieres que pase rápido lo que tú quieres. Pero mejor dame mi tiempo. Déjame enseñarte a confiar en mí. Porque a veces también hacemos votos diciendo, si tú no me diste lo que yo quiero, como el Jacob, ¿verdad? Dice, si tú me das, serás mi Dios. Pero hay veces que hacemos votos, hermano. Si tú no me lo das, Señor, como yo quiero, como a mí me gusta, ya no te voy a buscar, ya no vas a ser mi Señor, mi Dios. Y acuérdate, la pluma con la que se firman los votos es la lengua. Por eso debemos tener cuidado. Por eso quiero invitarte a que te pongas de pie en esta noche, hermano, y que nosotros meditemos en todo esto y le digamos a Dios, Señor, pues, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando en medio de nuestras vidas? Si hay rachitas donde has tenido uno y otro accidente, si nunca son suplidas tus necesidades económicas, si hay pleito entre la familia, si no te hablas con tus hermanos, con tus papás, con los hermanos de la iglesia, entonces tú necesitas tener, hermano, hermana, que reconocer que en algún momento tú hiciste algo y el devorador está moviéndose en contra nuestra. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra, porque es buena, porque es viva y porque es eficaz. Perdónanos, Señor, si en algún momento nosotros hemos hecho pactos contigo, poniéndonos cosas y reglas que tú no nos has pedido. Señor, exigiéndonos a nosotros mismos dar algo que no está, Señor, en nuestras manos. Hoy queremos, Señor, pedirte que nos perdones por hablar de más, por hablar, por prometer y no cumplir, Señor. Perdónanos, Dios mío, porque, Señor, lo vimos en Jonás, un hombre que hizo un pacto contigo, un voto, Señor, y huyó ante la responsabilidad. Y era el medio que tú habías puesto para salvar a 120,000 personas en Nínive. Y comenzó a tener accidentes, problemas, hasta quedar dentro del vientre de una bestia, Señor, marina, de tal manera que 3 días y 3 noches estuvo ahí.
en medio de la angustia, de la oscuridad, de las tinieblas, y te compadeciste de él, Señor, para que él pudiera cumplir. Vemos a una mujer llamada Ana que de la misma manera, Señor, en su deseo de ser madre, pactó contigo y tú hiciste no solamente un milagro, sino que hiciste 6 milagros en su matriz, en su vientre, Señor, para que ella pudiera dar a luz. Y entonces llevó a su hijo delante de ti, Señor, para dártelo y para que tú hicieras de él el profeta más grande de todos los tiempos, Señor. Y también te pedimos que nos ayudes, Señor, a no pactar de la manera en que lo hizo Jacob, Señor, donde prometió darte los diezmos, Señor, de todo lo que ganare. Lo enriqueciste, lo prosperaste, pero él no cumplió, Señor. No queremos, Dios mío, que, Señor, nuestra vida se convierta en lo mismo que la de él, donde el devorador entre y nos robe, Señor, a los nuestros, donde tengamos problemas, Señor, familiares, problemas, Señor, en cada uno de ellos. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú te glorifiques en medio de nosotros, Señor. Creemos firmemente que tu Espíritu Santo se va a mover de una manera muy especial y que tú te vas a levantar a favor de nuestras vidas, Señor. Perdónanos, Dios mío, si un desacuerdo, un mal momento nos hizo separarnos como familia y estamos peleados, enojados, si tenemos envidia unos de otros, si tenemos rencor, odio, como los hermanos de José contra él, Señor. Perdónanos, Dios mío, por creer que levantamos manos santas, limpias, y en realidad tú no te estás agradando de nosotros. Ayúdanos, Señor, Dios mío, a ser guardados. Señor, si a lo largo de nuestra vida no nos ha ido muy bien, déjanos acercarnos a nuestros padres y preguntarles si en algún momento ellos no hicieron un pacto con Dios, si en algún momento estábamos enfermos o a punto de morir, y si alguno de ellos hizo un pacto con Dios y nosotros no lo sabíamos, y hay escasez, hay muerte, Señor, sequedad económica, física, espiritual, Señor, te pedimos que nos perdones y perdones a nuestros padres por haber hecho votos a la ligera, sin consultarte, sin instruirse en tu palabra. Y perdónanos, Dios, te lo rogamos, si en nuestros momentos de adversidad, como Jefté, que te pidió la victoria, que te dijo: si tú me das, si tú haces esto a mi favor, yo te daré a la primera persona que salga a recibir. Perdónanos, Señor, si nosotros, de la misma manera que quizás nuestros padres, te dijimos: si tú lo salvas, si tú lo libras, si tú la libras, la voy a dedicar a ti, la voy a guiar, a encomendar hacia ti. Y no lo hice, Señor. No he cumplido mi pacto, no he cumplido mi promesa delante de ti. Y hoy declaro, Señor, en el nombre de Jesús, que todo pacto ha habido siendo hecho, Señor, de estas formas, Señor, declaramos que le quitamos autoridad al mensajero que viene a pedir cuentas, y que nos permita, Señor, entender la importancia de hablar con sabiduría, con prudencia, para que no nos atemos con nuestras propias palabras, para que no nos engañemos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús en esta noche, y que cada uno de nosotros sepamos conducirnos correctamente delante de ti. Te damos gracias y cerramos la puerta, Señor, a todas aquellas cosas. Trae a memoria nuestras vidas si en algún momento hicimos una promesa, Señor, un voto contigo, y si lo hemos hecho, lo hicimos, ayúdanos a cumplirlo, ayúdanos a responder correctamente.